Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su programa Nihana Titani, en esta ocasión, en nuestra versión de cuarentena. Tengo el gusto de platicar ahora con la maestra Denise Guerra. Ella es psicóloga de profesión y estudiante de la maestría en Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Pues vamos a ver qué nos va a platicar, ¿no? Cómo se hizo psicóloga y todo eso. Tiene varias antologías, se llama Plectro Solar, está difícil, genealogías y psicopatología del verso, y trabaja con grupos literarios, proyectos literarios multidisciplinarios. A ver, entonces, eso es lo que queremos saber. Entonces, Denis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues en casa como todo mundo, encerraditos, pero bien. Encerraditos, ¿verdad? Sí. Oye, pues cuéntanos, a ver, para empezar, tú empezaste estudiando psicología. ¿Cómo te decidiste ir hacia la psicología? No sé, dijiste, yo voy a tratar de entender cómo se portan las personas. Pues la verdad es que fue una decisión mucho más complicada. En realidad yo tenía como muchas perspectivas a irme hacia toda la parte físico-matemático, porque era la preparación que tenía en bachillerato, pero la verdad es que me gustaban todas las carreras, yo quería estudiar todas las carreras y no podía estudiar todas las carreras, y me costó 2 años decidir qué, y como la decisión fue un poco tomando como punto de partida que algo que me gusta mucho, pues sí es la literatura, pero no quería nada más ver la literatura como en una carrera, sino hacer algunos como proyectos multidisciplinarios y entre ellos pues estaba la psicología. Me sorprendí mucho, me gustó muchísimo que cuando empecé a estudiar psicología, pues muchas de las referencias que se hacen o muchos de los ejemplos que han tomado incluso para las mismas teorías son referencias literarias. Entonces ahí me di cuenta que pues sí o sí iban de la mano y de hecho mi proyecto de titulación de la licenciatura fue eso, diseñé un taller de creación literaria para adolescentes con todo el sustento pues de cuál es el desarrollo cognitivo y bueno, en la parte de social que ellos pueden pues como, sí, practicar o desarrollar dentro del taller. Entonces ahí fue donde combiné como ambas partes. La psicología en general me gusta bastante, me parece que es una carrera muy humana, independientemente de la teoría, creo que le da un lugar a todas las personas y a todas las historias, porque pues a final de cuentas todos somos completamente diferentes. Y algo que aprendí muy importante de ahí y que creo que me llevo todos los días, pues es la parte de no juzgar. Esa parte de no juzgar pues nos abre las posibilidades de, eh, más que entender, pues sí darle como esto, un espacio a la voz de todo mundo. Eso era lo que quería como conjugar con la parte literaria. Y lo pude lograr, me gustó mucho el proyecto final y pues estaba satisfecha con lo que había visto desde la parte de la psicología y pues me fui más al lado educativo, nunca me quedé en la parte de ni terapéutica, ni en la parte de la empresarial, pues. Muy bien, mira, fíjate que eres como tu decisión es como un reflejo de la mía, ¿no? Yo también estaba muy orientado hacia irme hacia psicología, pero a la mera me decidí por matemáticas, Ah, ¿no? Y perfecto. sin embargo, me gusta mucho la literatura, estoy tratando de escribir y estoy haciendo cosas. Ahorita tengo una alumna de doctorado que está definiendo y está estudiando sobre lo que es la competencia literaria. Entonces, Oye, algo estamos relacionados, ¿no? Muy bien, entonces de ahí te decides a seguir estudiando esto de la literatura y los componentes cognitivos de la misma, por eso te vas a la maestría, ¿no? Cuéntanos de la maestría. pues sí, entre algunas decisiones creo que el por qué sigo estudiando es porque me encanta. La verdad es que sí me gusta mucho estudiar, es algo que disfruto bastante. Entonces, bueno, yo me he mudado muchas veces de ciudad y siempre que llegaba a una ciudad buscaba qué había ahí para estudiar. Entonces, ahora que recién llegué a Puebla, no tiene tanto tiempo que llegué a Puebla, busqué qué había como de oportunidades y encontré esta maestría en ciencias del lenguaje que a mi gusto abarcaba muchos puntos en los que yo tenía interés, porque si bien pues no soy literata de formación, eh,
creo que en lo que más tengo interés pues es en la palabra en sí, en cómo se van como configurando estos textos o los discursos en general y cómo son reflejos sí o sí de la sociedad, de la práctica social. Entonces, pues di con la maestría, hice todo el proceso, afortunadamente me quedé y la verdad es que así como cuando empecé a estudiar psicología se me abrieron muchas puertas en la parte literaria, ahí tomé los diplomados de creación literaria, varios talleres, pude hacer el proyecto final. Aquí también pude empezar a hacer a ir como conjugando la pasión con algo a lo que le quería dar un sustento teórico. Algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo es la minificción. Me parece que es un producto social bastante interesante en la cuestión literaria y fue ese el punto con el que yo quise entrar. Claro, como en todas las investigaciones, una idea principal pues va evolucionando y termina en algo a lo mejor que no era lo que estábamos esperando al principio, pero la maestría me daba ese marco teórico en el que yo podía proponer como este análisis y pues heme aquí, nada más que aparecieron pues muchas otras oportunidades como la posibilidad de dar el taller de creación literaria en la Casa del Libro y bueno, ahora la versión virtual con CITEP desde este encierro. Pero sí, la maestría ha sido un punto clave, un punto que ha llevado esta a lo mejor idea inicial de poder analizar la palabra desde una perspectiva mucho más profunda y con muchísimo campo a seguir, o sea, va por ese lado. Y entonces tú crees o tienes la intención de que la gente se ponga a escribir cuentos. Eso es lo que está haciendo el taller de creación Sí, literaria. sí, un poco. Yo algo que les comento siempre a los chicos que van, aparte, bueno, sería hacer esa acotación, que el taller yo este, como está enfocado a jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque la idea no es enseñar a alguien a escribir como tal, no es un taller de redacción, pero sí ir sembrando como estas pequeñas ideas detonadoras que ellos pueden replicar en cualquier momento. Si algo de lo que, por un lado, se sufre mucho en la parte de escritura es este bloqueo, cuando hay muchísimas actividades que nosotros podemos ir retomando, algo que a mí en lo personal me gusta mucho es hacer como hibridaciones entre géneros y temas para que pues la gente vea un poco quitarle esa etiqueta de la formalidad a la literatura y que tiene mucho que ver también con la creación, con la creatividad, con la diversión, con desarrollar también otro tipo de conocimientos e involucrar a otros. Entonces, sí, parte del taller es, como dice el nombre, detonaciones microtextuales, que salió aparte a raíz de todo esto, no tenía nombre el taller, pues justamente eso, actividades detonadoras que se pueden replicar en cualquier otro momento, en cualquier otro espacio. Ajá, pero además aquí el punto es que tú estás, o sea, tomando a los que participan como conejillos de Indias, ¿no? O sea, porque estás estudiando lo que hacen, porque veo acá que dice que es para la tesis y lo que haces es, ¿qué dice? Abordándola desde el tema de lingüística cognitiva y análisis del género, que eran dos conceptos que te quería preguntar porque no los tengo claros, ¿no? Ah, claro que sí, pues sí, como le comentaba hace un momento, pues uno llega con una idea inicial de investigación y se va evolucionando. Mi idea inicial era analizar la minificción. A mí, como le decía, me parecía un fenómeno literario muy interesante porque es breve y dentro de esa brevedad dice muchas cosas no explícitas que se pueden analizar, pero al ir aplicando el taller, pues el resultado que he tenido en el taller y la participación ha sido, la verdad es que muy sorprendente. La gente se ha involucrado bastante y he recibido unos textos pues buenísimos. Entonces, a raíz de eso, se configuró un poco más la idea a no analizar como tal la minificción, sino estos productos de creación que vistos desde la lingüística cognitiva, que fue un campo que me abrió muchísimo la posibilidad de verlos desde qué está sucediendo en la mente cuando alguien hace una narración breve. Pero entonces nos brinda la oportunidad de que el texto como tal nada más es un indicio, es un pequeño mapa que nos va a ir dando más o menos las ideas y asumir qué es lo que está sucediendo a nivel cognitivo, qué relaciones está haciendo, qué conexiones, qué espacios mentales está abriendo.
Eso es un poco a lo que va la lingüística cognitiva, sin dejar de lado que todo es un reflejo como de la experiencia, es cómo estamos conceptualizando nuestra experiencia. Y por la parte de género, pues no me quedo, no es el género retórico, este género de si es de terror o novela o todo esto, es más por el lado de los estudios que se han hecho en lingüística sistémico-funcional, en el análisis de género que propone la Escuela de Sydney, y es más el género como también como un reflejo de estas prácticas sociales y que tienen un propósito social. O sea, un género va a tener un propósito social y para mí en esta investigación creo que este género en particular, que todavía no sabemos cuál es porque es parte del análisis, sí tiene su propósito en entretener, en involucrar, en compartir emoción, en pues configurar conocimientos de otra forma, pero específicamente en entretener e involucrar a los lectores. Ya voy entendiendo un poco más. Y entonces, ¿cómo es este proceso de investigación en este caso? O sea, porque para un físico, pues como que es más o menos más fácil que veamos, ¿no? Que va a tener un experimento para verificar una teoría. Pero en este caso, que es un estudio social, o psicológico, o lingüístico, tiene otra metodología, ¿no? ¿Cómo lo estás trabajando? Pues lo primero es que sí, en efecto, son sin querer mis conejillos de indias, entonces, bueno, ahí hay todo, por así decirse, un pequeño laboratorio. El Mm. taller está funcionando como un pequeño laboratorio donde hay siempre diferentes variables que estoy poniendo en juego, que son todas estas actividades, y que las mismas actividades lo único que representan son espacios genéricos. Lo que a mí me interesa que hagan es qué van a construir, cómo van a relacionar los espacios. ¿Cómo me voy a aproximar a ello? Pues primero por el texto. El texto, como le comentaba, es el único indicio que tenemos de qué está pasando allá arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aproximarnos desde la lingüística sistémico-funcional a cómo está construido ese texto, quiénes están evidenciados en el texto, qué tipo de procesos hay, qué relaciones hay entre los procesos y los actores sociales. Y entonces, a partir de ahí, ya nos vamos dando una idea más o menos hacia el siguiente paso de qué registro se está configurando, si es un registro en el área como un texto académico, un texto periodístico, un texto más como del área científica, y gracias a eso entonces podemos entender qué espacios mentales, y ahí ya nos metemos a la lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva nos va a permitir ver qué espacios mentales que van a ser como estas agrupaciones de experiencia que tienen en sí mismos entidades y procesos y que se pueden combinar entre ellos. Un término que a mí me va a servir bastante, porque este recorrido, le digo, es primero el texto como un map, bueno, como indicio, después nos vamos a ir metiendo un poco a cómo lo está construyendo el autor, y en esa misma construcción, pues, develar cuáles son los de esos espacios, qué metáforas está utilizando. Y metáforas es muy importante aquí llegar a un punto en el que vamos a ver las metáforas en dos niveles, en el nivel textual o en el nivel lingüístico, que estas mismas van a revelar qué metáforas conceptuales está utilizando el autor. Y por lo tanto, estas metáforas, si le digo, va todo como en un caminito, y revelando cómo es que está conceptualizando e interpretando su experiencia con el mundo. Entonces va ahí un poco ir como encadenando pequeños indicios de diferentes niveles lingüísticos y conceptuales para dar cuenta al final de por qué está escribiendo esto, cuál es el interés de escribirlo, y entonces ahí caemos nuevamente, como le decía, nos quedamos en las metáforas y en esta pregunta de por qué está escribiendo, cuál es su intención, llegamos al propósito social que nos va a brindar también los conceptos, pues el análisis de género de la Escuela de Sydney. Entonces ese es como el procedimiento, acercarse primero desde un producto que nos está generando este pequeño laboratorio que es el taller, ya sea virtual o presencial, pero nuestro objeto de estudio no es como tal el texto, sino el texto funciona como esta manifestación de los procesos cognitivos. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar para ya meternos hasta donde nos dé permiso la cognición. Sí, lo que estoy viendo es que el texto se funciona como unos rayos X, ¿no? Entonces, a través del texto tú estás viendo así que el esqueleto de la persona, qué es lo que está diciendo a partir de lo que está diciendo, qué es lo que estaba pensando, tratando Sí, de y cómo está configurando su experiencia, exactamente como unos rayos X, porque no tenemos otra forma de medio entrar y ver, ay, ¿qué está haciendo aquí? Pues no tenemos acceso como tal a los procesos cognitivos,
pero sí por producciones. Entonces, las producciones creativas que ellos hacen, a nosotros nos sirven como esos pequeños indicios, en efecto. Ahora, un problema que le veo es que no todos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No he podido Ajá, participar en todas las actividades. Ahorita llevamos, ¿qué? 16 en el taller, ¿no? ajá, Y solo he hecho, pues no sé, creo que ni 4. cuatro Por ejemplo, en mi creo. caso, es muy complicado para mí, por ejemplo, escribir, porque de repente también ya eh, cada una de las actividades tiene una restricción, una delimitación, precisamente. Ahora entiendo mucho por qué, ¿no? Por lo que estás Ujú. diciendo, quieres ver, es como en un experimento cuando le quitas el azúcar o le quitas el gas o le quitas esto y ves qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí el único problema que le veo es que no todos los participantes participan todo el tiempo, ¿no? Y Ajá. pueden ir a agregarse nuevos o pueden perderse algunos, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Pues bueno, es ahorita parte de la elección metodológica que voy a tener, pero algo que sí he notado es que, por ejemplo, sí en su caso, y como en otros, no tengo a todos constante, pero sí el taller, una de las partes que me ha sorprendido bastante es que ya hay como un pequeño grupo constituido que participan actividad con actividad. Entonces yo creo que va a partir de esa participación continua donde voy a tener que hacer esta elección metodológica de con qué textos voy a trabajar. Porque hay gente incluso que participaba en el taller presencial que sigue participando ahora en el Mm, taller virtual. Entonces ahí ya tengo toda una consecución de trabajos que sí me pueden servir como corpus, como ya una ujú, selección mucho más, pues sí, completa, por así decirlo. ujú. Sí, definir muy bien, como dices tú, el corpus, ¿no? Exacto. Ok, ¿y qué es lo que has encontrado hasta ahorita? ¿Tú crees, bueno, a lo mejor primero pensemos, ¿no? ¿Qué tipo de persona está tomando el taller? No sé si tengas esa información, esa idea. ¿Son todos muy chavos, son o jóvenes o adultos? O yo soy el único raro ahí, por ejemplo, No. más de 50, no sé. ¿Tienes alguna idea de la demográfica del taller? Pues más o menos, empezando por la parte del taller presencial, ahí era muy, muy obvio, bueno, porque los conocía, los podía ver, muchos sí eran estudiantes de la misma UAP. Ujú, Tengo una chica que participa que está estudiando medicina y otro chico que está estudiando, me parece que urbanismo y diseño ambiental. Iban otras personas de la preparatoria, entonces sí era como un grupo joven. De repente sí también tenía maestras que iban, entonces, pero como primordialmente sí, jóvenes, así entre universidad e incluso maestría, porque algunos de mis compañeros iban. Ahora en el taller virtual me ha costado un poco más de trabajo, bueno, a usted porque lo conozco, sé que me pone su nombre, pero dentro del taller he cometido pues el error o el acierto de pedirles que firmen los textos con seudónimo o con nombre. Entonces, amén de quien sean. Me queda claro que sí hay algunos que son jóvenes porque cuando me han pedido, pues por ejemplo, ahora que voy un poco atrasada en los comentarios que les he hecho, normalmente les comento cada publicación, uno pues agradeciéndoles la participación y otro pues algunas cosillas que yo creo que pueden afinar en los textos. Uno de ellos sí me dijo que tenía 17 años, entonces sé que más o menos ronda por ese rango entre los 16 a los, pues no sé, ya nos dirá usted cuántos años tiene, pero sí ujú, más o menos es la idea. sí, Yo creo que son la mayoría estudiantes, eso sí podría como definir, la mayoría son estudiantes y pues ya de cualquiera de estos tres, ya sea preparatoria, universidad o maestría. ujú. Yo tengo 53. Eh, y bueno, yéndonos del lado de los que están tomando el taller, eh, ya dijiste, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar, pues, así que situaciones para que pueda escribir la persona, ¿no? Ujú. Eh, ¿Crees que vayan sus aspiraciones más allá? O sea, ya también les dijiste, no es una cuestión de aprender de redacción, ¿no? No te voy a enseñar a escribir correctamente y fácil faltas de ortografía, no es por ahí tampoco. Eh, entonces, bueno, intentar hacer un texto, escribir un cuento, algo así. Y a los demás, yo creo que esto en la parte de presencial has podido ver, ¿tienen Ujú. alguna intención más? ¿Han esperado más del taller? Pues sí, algunos sí se han acercado porque sí,
Por ejemplo, me parece que parte de la propaganda o la publicidad que se hacía era un taller de creación literaria. Entonces, me parece que la idea general que se ha configurado alrededor de esto, que es un taller de creación literaria, es justamente esa, ir a aprender a escribir y a desarrollar un proyecto como final o completo. Entonces, por eso hago como mucho hincapié. Ahorita el nombre ya se adoptó como detonaciones microtextuales, que me parece que Ujú, conjuga más con lo que se hace, pero sí, sí han llegado personas y también me han escrito a partir del taller virtual que les gustaría pues hacer revisión de otros cuentos que tienen, que si podríamos hacerlo. Y claro que sí, la idea es esa. Parte de lo que he aprendido a lo largo también de talleres en los que he trabajado, en los que he participado, es justo eso, no dejar el texto ahí abandonado, sino darle una revisión, tallerearlo, destruirlo, construirlo, yo qué sé, o sea, porque pues a final de cuentas muchos son borradores, entonces dejarlo ahí abandonado, pues es olvidarlo por una parte. Lo que sí también me he dado cuenta es que he tomado algunos temas que no conocían y que les han gustado y que por su parte los han investigado. Por ejemplo, en esta parte del cadáver exquisito, que es una técnica dadaísta de creación, les encantó. Hacemos cadáver exquisito. En el presencial siempre hago cadáver exquisito al simultáneo que están haciendo otras actividades. En virtual ha sido más difícil porque lo hago por WhatsApp y son los ujú, que he ujú. publicado. Entonces ahí tengo que andar correteando a todo el mundo para que me mande su pedacito. Pero les Sí. gustó mucho y ellos investigaron por su parte. O sea, unos chicos y una chica investigaron por su parte qué era el cadáver exquisito, se pusieron a leer, pusieron a hacer otras Ujú. producciones. Entonces también como ir estableciendo esas pequeñas conexiones entre otros conocimientos que voy medio jalando, eh, pues es algo que a mí en lo particular me dice, esto está funcionando. Entonces sí, Ujú. sí les está interesando, les estás al menos picando la cosquillita de la curiosidad. Ok, muy bien. Y ya dentro de la propia investigación, ¿qué estás hallando? O sea, bueno, no sé si ya tengas una primera visión de lo que tú esperabas contra lo que estás encontrando. Pues ojalá, todavía no, apenas estoy entregando mi protocolo, apenas propuse como tal el proyecto va como yo podría decir viento en popa, a mí en lo personal me gusta mucho, me satisface bastante, el asesor también está bastante interesado, entonces apenas estructuré como tal cuál era la propuesta, la verdad es que sí pretendo ahorita a lo mejor encontrar algunas cosas, pero estoy segura que voy a encontrar muchas, muchas más porque eso me lo va a dar el análisis. Ya en el momento en el que me meta como tal a los textos, porque ahorita pues nada más fue enmarcar teóricamente esta actividad, pero ya en el momento en el que verdaderamente me meta a los textos, ahí es donde van a salir cosas, supongo, muy, muy interesantes. Empaquetamientos de información que se utiliza mucho también en los textos académicos. Eh, no sé, como le decía, las configuraciones de nuevos espacios mentales, eso yo creo que es la parte que a mí me fascina. Hay eh, un concepto que voy a estar utilizando bastante, que es el lenguaje figurativo, y el lenguaje figurativo, como lo proponen los lingüistas cognitivos, no es un esfuerzo extra de nuestra cognición para crear estos como adornos en el lenguaje, sino es la forma fundamental en la que está, pues ellos proponen, está constituida o cómo conceptualiza nuestra mente. Y eso es ahí donde creo que hay un punto clave, o sea, la parte de creación no es crear completamente algo de la nada, porque pues ya lo decía desde Bakhtin, todas estamos llenos o rodeados de muchas voces y en realidad lo que hacemos es crear nuevas conexiones. Entonces esas nuevas conexiones es donde creo que ahí va a haber mucho jugo, mucha tela que cortar, va a ser, bueno, no sé, a mí me emociona mucho a ver qué tanto me encuentro. Y sí, hasta el análisis creo que es donde van a salir cosas que yo no había contemplado, por ejemplo. Ok, ahorita que hablabas de creación, ¿has visto temas muy extraños? O sea, a pesar de que tú les diste los lineamientos, terminaron haciendo algo muy, muy raro, Ay, sí, a cada... o son muy trillados, o ha visto muchos temas muy trillados. No, pues, no, la verdad es que me han sorprendido muchísimo. Pocos han sido trillados, la verdad, ahí sí tengo que reconocerlo bastante. Pocos han sido trillados porque también ahí sí considero una parte importante son las variables. Por ejemplo, uno de los últimos ejercicios fue escribir sobre una fiesta de 15 años, pero el objeto principal era una mosca.
Entonces, justamente el hecho de romper como con ese espacio de lo esperado que podrías hablar en una fiesta de 15 años, chin, te meten una mosca, entonces ahí tienes que ponerte las pilas y ver cómo metes a la mosca para que sea algo principal dentro de una fiesta de 15 años. Pero, por ejemplo, hay otra actividad donde yo tengo unos dados, que esos dados existen, nada más que nunca los he comprado, yo mejor los hice, son los Ujú, Story Dice o algo así se llaman, o Story ujú, Cubes, más bien Story Cubes, y esos tienen como dibujitos, ya sean acciones o personas, los tiran y con base a lo que haya salido en la tirada, pues crean una historia. Entonces yo les pongo la imagen y ellos crean la historia y aún así, no, la verdad es que sacan unas cosas que, que en los mismos comentarios yo les digo, ¿no? Bueno, es que hoy sí andan súper depresivos, o hoy ujú. andan, eh, ¿cómo se llama? Pues bien filosos porque le tiran a todo mundo. No sé, la verdad es que creo que han sabido jugar, eso es algo que puedo reconocer muchísimo, han sabido jugar con las variables, o sea, sacarlas Ujú. de lo cotidiano para mostrar otro tipo de textos. Y sí, me he Mm, encontrado historias ahorita, súper raras. ahorita como lo mencionas, se me ocurre pensar en que esto es como un sistema, ¿no? Caótico, en donde tú tienes casi las mismas entradas, pero no tienes las mismas salidas, ¿no? Es esto de Ajá, que tú mueves tantito, un milímetro algo y pum, sale otra cosa totalmente distinta. Es lo que está sí, pasando, ¿no? O sea, totalmente. tú estás dando las mismas entradas, pero no sabes la circunstancia en la que está la persona en ese momento y genera algo, ¿no? Sí, Eh, y es lo que te iba a preguntar. A ver, tú también, digo, por lo que veo aquí en tu semblanza, también te has desarrollado como escritora un poco. sí, pues esa era como le contaba, era mi afición. Yo no quise estudiar como tal literatura. Mi justificación era la siguiente. Dentro de mis escritores favoritos, cuando yo leía las semblanzas de, "Ay, este fue abogado, este fue, Ah, sí, yo decía, no, no hay necesidad de estudiar como tal literatura para poder ser un escritor. Al contrario, pues por eso entré a muchos diplomados de creación literaria, porque iba a les hace talleres. daño, ¿no? Sí, nos hace daño. Sí. Y sí convivía con mucha gente que estudiaba eso, pero no lo hice por ese lado. Y ya empezaba a escribir. Viví bastante tiempo en Ciudad de México y en el Estado de México, y ahí tuve la oportunidad de juntarme con un grupo cultural que se llama Grupo Cultural Macondo, con el que tomé algunos diplomados y estuve en talleres y se publicaron algunos libros, antologías, y eran unas antologías sinceramente muy interesantes porque yo creo que de los 20 poetas, por ejemplo, que a veces participábamos en una antología o los cuentistas, dos eran literatos, pues. Y los demás había biólogos, ingenieros en sistemas, químicos, de todo un poco que mandaban, bueno, que participaban en la antología. Entonces, a lo mejor el mismo tema, por ejemplo, el de psicopatología del verso, el tema en general era la locura, pero ¿cómo lo aborda un biólogo? ¿Cómo lo aborda que era química? ¿Cómo lo abordaba el ingeniero en sistemas? ¿Cómo lo abordaba uno como psicólogo? Era un mundo de posibilidades. Y ya después me aventé ya yo solita a publicar mi libro, que fue 100 formas del tiempo y otras atemporalidades, y ese lo presenté en León, porque yo soy de León. Entonces cuando ya lo tuve listo, en realidad ya estaba viviendo en León, y pues es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho y habla de cómo representamos el tiempo en cosas, en que ya se te acabaron los zapatos y dices, uy, ¿desde cuándo los tengo? Que, no sé, una botella de vino que te la acabaste, uy, ¿desde cuándo estamos tomando? O la vela que ya se consumió, pequeños objetos cotidianos, que es algo que a mí me ha gustado mucho rescatar, la cotidianidad, y que es algo por lo que mis autores favoritos pues son latinoamericanos, porque me parece que hacen mucho ese ejercicio de darle a la cotidianidad este espacio y esta voz tan especial. Entonces sí he podido Ok. participar en algunos. Sí, te preguntaba esto porque cuando yo platico con un escritor, apenas platicaba con una escritora de ciencia ficción, les pregunto precisamente, ¿cuál es ese proceso creativo? O sea, ¿qué es lo que no sé, ¿tienes algún proceso creativo? Sería la pregunta. Ay, no sé, es bien complicado. Creo que yo también le debería de preguntar a alguien cuál es el proceso creativo. Ujú, Es ujú, complicado porque el último proyecto que hice, así como grandecillo, por así decirlo, fue en colaboración con un grupo de jazz manouche. Jazz,
Es una combinación de jazz norteamericano, del sur de Norteamérica, del sur de América, perdón, sí, del sur de Norteamérica, y con música balcánica, música del este de Europa. Es Mm, un jazz muy, muy movido y querían hacer un disco donde hubiera narraciones. ujú. Entonces, ahí el proceso creo que sí fue muy claro. Lo primero, bueno, yo ya los conocía, yo conocía la música que Acercarse, sí. tocaban. Ajá, y bueno, ellos me mandaron la música. Me dijeron, estas son las canciones que van a componer el disco y queremos que haya una historia. Y lo que empecé a hacer, pues fue primero investigar qué era el jazz manouche, cuáles eran los instrumentos principales, dónde se tocaba, cuál fue como la época. Por ejemplo, en esta, como le comentaba, es una combinación entre el swing estadounidense, pues qué es el swing, dónde se bailaba, quién lo Ujú. tocaba, quién lo bailaba. Y pues me encontré cosas súper interesantes y entre más información iba teniendo e iba platicando con los mismos compositores, pues ellos me iban también dando algunos como conceptos importantes. Yo alguna de las preguntas que les hice, porque me interesaba mucho transmitir eso dentro de los cuentos, era si le pudieran como dar un sabor a su instrumento, pues cuál sería, o un olor. Y me iban dando e iba un poco como combinando esta información que ya tenía histórica. Y pues sí salió un disco completo con un texto completo que se llama Ándale, ya tiene un montón que no me acuerdo, pero aquí tengo el nombre. El grupo, bueno, el grupo de jazz es Gato Negro y el disco que hice con ellos y con las narraciones es Ciudad de Arcilla. Y en Mm, realidad, como en este proceso de verdad sentarme y ver qué me estaba contando como la música, porque a final de cuentas, algo que sí tengo que reconocer es que yo no entiendo el mundo a través de la música como lo podría entender a través de las letras, por ejemplo. Entonces era sentarse y a ver qué me están diciendo, porque hay Pero silencios, hay ruido. ahí está haciendo un poquito de trampa porque ya tenías como que un encargo, ¿no? Tenías Ah, ahí sí. como algo ya definido. Pero cuando has hecho las cosas por tu gusto, ¿cómo lo has hecho? Ah, pues bueno, aquí encargo a medias, ¿eh? Porque nada más me dijeron, queremos narraciones, y ya no me dijeron nada. Esos encargos que son bien puntuales. Cuando me ha tocado por mi cuenta, no sé, pues creo que sí sería difícil definir un proceso creativo, pero como le decía, algo que me gusta mucho es rescatar cosas cotidianas. Por ejemplo, palabras que de repente oigo en la calle. También muchos años fui mesera, muchos, muchos años. Fui 8 años mesera y soy bastante parlanchina, entonces me ponía a platicar con los comensales y de las cosas que de repente me contaban o mismas cosas que sucedían ahí en el restaurante, pues yo Te vas decía, ay, registrando. quería escribirlas. O otro, Porque u otro, fíjate lo tramposo del asunto, porque tú nos pones a escribir a nosotros, ¿verdad? Pero tú no te has podido, no me puedes delimitar así como tener una mapita de qué es ujú. lo que hace que tú escribas, ¿no? Sí, Y no, eso es pues muy común, justamente por eso. es muy Ajá, porque común, ¿no? como a veces no tenemos un mapa, para eso son estas actividades. Yo participo en las actividades con seudónimo, entonces ahí estoy. Siempre, también es un reto para Mm, mí, para aquellos para usted, mire, que creía que a lo mejor se las voto por ahí. No, 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 yo también mm, participo mm, y me quiebro la cabeza y cuento mis palabras, pero también me sirve mucho justamente ese no tener un estructurado como mm, un esquema de creación, pues a mí también me ayudan mucho las actividades, precisamente respondiendo a esta duda de por dónde empezar. ujú. Fíjate, hay mm, ¿cómo se llama? Una teoría de aprendizaje, un método de enseñanza que se llama construccionismo, ¿no? Que no es el constructivismo, sino es parecido. Y lo pensó Popper, es un matemático eso de Ujú, ¿no? Y pensaba precisamente en esto de la creación, la creatividad, porque él decía que un día pasó por una clase de arte y ve a los niños compartiendo sus pinturas, sus cuadros muy emocionados. Y lo comparaba con las clases de matemáticas, decía, pues nadie quiere decir qué hizo, además, era totalmente distinto, ¿no? ajá, Entonces, por eso él definió una forma de trabajo que se llama construccionismo, en donde tú tienes objetos, ¿no? Que debes, él decía que tienes que aprender creando cosas con las manos, en ujú, este caso matemáticas con las manos, y por eso generó actividades con robots, estamos hablando de los 70, ¿no?
Pero después empezó a platicar un poco acerca de los maestros, ¿no? Que deben de hacer, y una de las reglas, tenía 8 reglas, bueno, reglas le llamaba eh, pensamiento, ¿no? Algo básico. Era precisamente que el profesor no podía pedir algo que él no hubiera hecho, ¿no? Ah, Entonces, claro, esto que sí. estás viendo es una de esas reglas, ¿no? Entonces, Ah, sí. y muchas de las cosas que nosotros hacemos, luego como profesores, caemos en eso de que pues ahí les van estos 500 ejercicios y no has hecho ni siquiera 10 de esos, ¿no? Entonces, no Exacto. debe ser así. Y eso te ponen como que al nivel, ¿no? Al nivel de los mismos que están tomando el taller, como tú dices, estás viendo si funciona inclusive, ¿no? O sea, tú has diseñado unos ejercicios que vas a pedirle a los muchachos que escriban algo y tú estás viendo si funciona y realmente detona, ¿no? Ahora sí que desde tu propio perspectiva, ¿has visto cuál es el más difícil? ¿No? Ay, Porque, sí. por ejemplo, yo estoy atorado, no sé por qué, primero por ser matemático, estoy haciendo las cosas como lineales y voy en el cuarto, entonces no he podido hacer el quinto, que es el de la lotería, ¿no? Ajá. Pero, pero tú ya los viste todos y entonces también dices que ya los hiciste. Entonces, ¿cuál es el más difícil para que me ponga muy atento con eso? Ah, pues el más difícil, y confieso aquí que cuando lo estaba haciendo cambié las reglas al mismo tiempo y dije, no, ya también, no, Yo, no lo yo pensé pensé que te muy bien. estaba riendo diabólicamente. Ja, No, ja, ja, ja. no, creo que el último, el de los 15 años, no, el de las onomatopeyas, creo que fue el más difícil. Uy, ese es que me estaba haciendo fácil, nada más que como te digo que voy en Sí, orden. pues me No he pareció terminado. difícil, pero como desde la perspectiva por afuera, o sea, viendo lo de que hubo poca participación y sí tuve un comentario de, "Ah, es que no sé cómo le voy a hacer o está muy difícil". Por ese lado, o sea, como por la experiencia que he podido ver, pero yo participando, el último, el de la fiesta de 15 años, porque puse una lista muy grande de canciones y yo Mm. había puesto que una de las reglas era usar la mitad. Entonces, ya cuando lo estuve haciendo dije: "No, hombre, jamás". Y por ejemplo, ahí hay que escuchar las canciones también, ¿no? Pues, Como yo que les para pongo ajá, tener les idea de lo que tienes que utilizar. sí, esta era una playlist que aparentaba ser la playlist de la fiesta de 15 años que iban a trabajar, entonces no había necesidad como tal de escucharlas, pero cada actividad lleva una recomendación musical y Ujú. esa recomendación musical de verdad que está bien pensada por la actividad. Por ejemplo, cuando fue la lotería, pues son canciones bien mexicanotas, algunas sí rescaté, algunas canciones que hablan como tal de una tarjeta de la lotería o cosas así. Ahora para los 15 años puse pues la música que nos ponen en todas las bodas y en los 15 años, el símbolo, la bomba, pues todo eso que nos ponen precisamente como para ir circulando un poco esta atmósfera que se va creando alrededor de la actividad. Y me he encontrado otras, por ejemplo, cuando fue lo de los colores, busqué específicamente que fueran estímulos audiovisuales, pues muy Ujú. llamativos, que fueran videos con muchísimos colores, con muchísimos cambios de luces. Entonces, sí, las reproducciones o las recomendaciones musicales siempre van muy, muy de la mano de la actividad. Y tú crees que se pueda estirar mucho? Yo te preguntaba eso, ¿no? Como hasta Ajá. cuándo vamos a hacer este proyecto de ciencia en casa nace precisamente porque nos quedamos encerrados, ¿no? Yo pienso, hay que proponer algo, ¿no? Como divulgadores a la Ujú, sociedad poblana para que, pues, si están muy pues, aburridos, ¿no? O que tengan también otras opciones, ¿no? Porque ujú. ya te vas a cansar de la tele, te vas a cansar de los discos que ya tienes, ¿no? No vas a encontrar nada en YouTube, bueno, pues darle otras opciones. Eh, y la tuya me gustó mucho porque dije, bueno, también aparte de eso, pues todos son divulgadores y van a estar hablando de ciencia dura, ¿no? Y entonces Ujú. hacer algo creativo, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención. Y entonces te preguntaba, ¿no? ¿Y como como cuántas actividades tienes pensadas? Y me has dicho, no, pues no, no, hasta que se acabe esto. Entonces, Sí, hasta que se acabe, estamos hablando como, así como va Puebla, yo creo que todavía todo junio, ¿no? ¿Crees que valga la pena? Y ajá. eso va mi pregunta. ¿Valga la pena que ahorita alguien se inserte? Sí, ¿Alguien claro. empiece las actividades? Sí, de hecho, bueno, como respondiendo como varias inquietudes, ¿cuánto va a durar? Pues la verdad es que yo encantada porque
también a manera personal me da mucha disciplina el hecho de estar publicando constantemente lunes y viernes alguna actividad y estarla pensando y estarla proponiendo y estar buscando el material. A mí me ayuda bastante, le está dando como mucha consistencia como tal al taller. Entonces yo por mí, después de la cuarentena también si quieren, sobre todo porque pues ya he visto un grupo, como le decía, que ya continuo, que actividad con actividad proponen sus textos. Ahora, si alguien se puede insertar, sí, con todo gusto, porque como les decía, independientemente de que forme parte de un proceso, bueno, de esta investigación, pues el taller por sí solo funciona, o sea, no necesita de este proyecto de investigación para estar anclado a algo. Creo que las actividades de creación nos sirven para todos y en cualquier momento, e incluso yo los invito cuando no hay, o sea, cuando ya ha pasado el tiempo, por ejemplo, y no recuerden, por ejemplo, en su caso que me dice va en la 4, pues adelante, le faltan 12. Entonces, no, a pesar de que hay Bueno, límite, pero bueno, por eso nos ejemplo, ayuda. el que era muy cortito, que era de la luz, ¿no? Por Ajá. ejemplo, hice dos versiones porque la cortita era por así cumplir contigo, pero luego la desarrollé y la hice y la puse en mi blog, ¿no? Bueno, Uh-huh, no te he avisado para que la vayas a ver, ¿no? Pero sí, la intención es hacerlas todas uh-huh. las que se puedan. Sí, Claro que no, sí. pero exacto, ahí usted mismo dijo ya cuál es la parte importante, o sea, a raíz a lo mejor de la actividad detonadora, escribió un texto que sí no cumplía con los caracteres, subió los caracteres específicos, que eran las 100 palabras, pero utilizó el texto desarrollado a raíz de esto para otra cosa. Entonces, esa es la idea, justo ahí, lotería, eso es lo que estamos buscando, Ujú, porque la parte del color me parecía, y yo le decía cuando publiqué la actividad, esta le va a gustar porque tomé de hecho la infografía que subieron de El Color, que subió una de las divulgadoras, me parece que Juanita, creo. Este, y era eso, como plantear en términos del color, espectros, los prismas, la luz, el sol, ujú. un texto. Entonces, a raíz de eso, pues salió otro que usted ya utilizó. Justamente esa es la idea, como le decía, replicarlos en otros espacios para otros momentos. Entonces, bueno, ya hoy me hizo el día, ya sé que sí estamos Ah, funcionando. no, y además, para que completes, pues a la misma doctora Juanita le pregunté si era posible, ¿no? Más bien le pregunté, porque no quería decirle mi Ajá, idea, este, que si lo único que se necesitaba para hacer el arco iris era un prisma. ujú, Y dice, pues hasta donde yo sé, sí, porque lo que quería hacerlo en el espacio. Me dice, sí, yo creo que sí. ajá, En principio sí, ¿no? Entonces por eso me atreví a hacerlo, ¿no? Porque como es ciencia ficción y debe ser, pues yo quiero que sea lo más duro posible, ciencia ficción ajá, dura, pues quería que lo sea lo más científico posible, ¿no? Entonces sí, claro. como tú dices, tuvo investigación, Pues ¿no? qué padre, porque de la necesidad de contar una historia, la necesidad de preguntar por otro tipo de conocimiento que era qué se Ujú. necesita, qué otra cosa se necesita para hacer luz o para hacer un arco iris. Entonces, Sí, y bueno, ahora el punto es que tú este taller lo has pensado, lo has estado desarrollando con adultos, ¿no? ujú. Jóvenes y adultos, pero ¿por qué o qué tan difícil sería hacerlo con chavos, con niños? Pues la verdad es que nunca lo he desarrollado, a pesar de que sí he trabajado con niños, nunca he desarrollado un proyecto para niños. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo era adolescente, a mí me molestaba mucho que todas las convocatorias iban de un rango a un rango y siempre dejaban una parte de la población ahí abandonada. Esa parte de la población era luego en la que yo estuve por años, esa parte adolescente. Mm, Entonces, pues yo decía, no, si en algún momento hago algo en lo que puedo involucrar a gente, voy a responder a esa parte de la población. Eso por un lado, otra porque como adultos a veces ya sentimos que no, pues no es necesario o es soso o es bobo, entonces rescatar esa parte que contar historias es tan natural como, pues como cazar, como lo hacían mm, nuestros antepasados. Para niños, la verdad es que no lo sé, no soy muy buena. Me gusta mucho trabajar con niños, pero me vuelvo una de ellos. Entonces, ujú. sí, yo me Te divierto pierdes con con ellos, ellos. ¿no? Sí, pues, entonces Mm, sí, no, ahí sí creo que
reconozco mis limitaciones en cuanto a los grupos con los que puedo trabajar. Y si con niños puede que no sea difícil, sí tendría que investigarlo muy bien, armar algo muy bien, pero sí es algo que sé que hasta el día de hoy, pues, no he hecho y no sé, la verdad, por dónde empezarlo. Eso sí sería sí tengo algo que he tenido que trabajar mucho tiempo, es reconocer mis limitaciones, porque yo decía que sí a todo, y sí, vamos, y órale. A Y la luego ya mera no hora, daba tiempo, ¿no? no. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos terminando la plática, ¿no? No sé si aparte del taller tengas interés o de que te busquen, ¿no? De que platiquen contigo a partir de lo que ven en este video. Entonces, no sé si quieras compartir alguna red social o algo para que te puedan ubicar. Claro que sí, pues, redes sociales no tengo, pero correo electrónico sí. Mi correo es, guerra_vas con v y z punto denise @outlook.es. Y de todos modos, pues ahí está también el taller en línea y pues claro, adelante cualquier cosa. De hecho, adelante, porque algunas de las actividades han sido recomendaciones de mismos participantes. Oye, mira, vi esta actividad en internet. Entonces ya nada más la adapto a algo que se pueda hacer virtual, porque no todas son para hacerse virtual. Mm. Entonces, sí, sí, ya sean recomendaciones o preguntas, puedo ayudar, si puedo, con mucho gusto, si no, también los puedo referir con alguien que sea un experto en el tema. Entonces, sí. Oye, Nis, pues muchísimas gracias. Yo creo que te vamos a invitar, así que cuando acabes la tesis, para que nos cuentes por fin, ¿Cómo nos así fue? que, ¿qué les pasó a esos chamaquillos de Indias con los que no estuviste estudiando, ¿no? Claro ¿Qué es que lo sí. qué salía a partir de estas detonaciones microtextuales? Sí, por supuesto, yo encantada y pues al contrario, muchísimas gracias por el espacio en el blog y ahorita el espacio en su programa. Bueno, pues entonces esto es todo. Nos despedimos y nos esperamos para la próxima. Va que va. Ya. Muchísimas gracias. Hasta luego.